Mis amados hermanos, bendito sea nuestro Señor porque hoy nuevamente nos permite llegar a su casa de oración y tener nuestra clase de escuela bíblica dominical en este domingo tan precioso, hermanos, que el Señor nos da. Este es nuestro domingo 18 de este hermoso mes de abril. Dios siga a nuestro lado y siga bendiciéndonos en todo momento, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en la explicación de su santa palabra. Nuestro buen Dios, alabamos nosotros y glorificamos tu santo nombre y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús esta bendición que nos das de estar nuevamente aquí en tu casa de oración, Señor, para tener nuestra clase de escuela bíblica dominical con nuestros hermanos adultos. Señor, te agradecemos porque ella llegue a nuestras vidas, Señor, con la gran necesidad que tenemos de esta seguridad enorme en Cristo Jesús para salvación. Hoy, Señor, te seguimos implorando, Padre Santo, porque esta situación de pandemia termine, Señor, y podamos un día no lejano, Señor, volvernos a juntar todos, desde el adulto mayor hasta el niño en cuna, en tu casa de oración, Señor. Mira, Padre Santo, que este avance de la vacunación, Señor, se haga efectiva, Señor, y prontamente, Señor, todo mundo esté vacunado, Señor. Va lento, pero confiamos en que tú darás bendición al hombre para que tengamos esas vacunas, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos bendigas en esta clase en la que vamos a hablar de tu regreso, Señor, tu segunda venida. Señor, que esto nos anime a ser fieles a ti siempre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te rogamos por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, pues esta es nuestra séptima y última lección de esta serie de lecciones en las que hemos visto y que nos han fortalecido en lo particular. Yo así lo he sentido y yo agradezco al Señor por esta gran bendición. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Recordemos que el título de la lección es El regreso de Jesús, su segunda venida, hermanos. Hermanos, la certeza de la venida de Cristo Jesús debe de inspirarnos a estar siempre vigilantes, aguzaditos, hermanos. Nuestra vista aguzado en las cosas que vemos. Y además fieles en el servicio del Señor. Hermanos, que no nos encuentre el Señor Jesús relajados. No, hermanos, debe de encontrarnos fieles en su servicio, puesto que el Señor regresará para establecer su reino eterno. ¿Cuándo? Ahí está el problema, no sabemos cuándo. Por eso hay que estar fieles al Señor siempre. El apóstol Mateo escribe este evangelio, hermanos, alrededor del año 50 después del Señor Jesús, para darnos a conocer a Jesús como el Mesías, que vendría y vino, pero igualmente que un día vendrá. En este capítulo 24, versículo 1 y 2, el Señor Jesús predijo la destrucción del templo que ocurrió un 9 de agosto del año 70 después de Cristo. Esta destrucción se cumplió exactamente. El historiador Josefo, un historiador de hace muchos años, nos dice que César dio la orden de que se demoliera toda la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo, excepto las tres torres, una, la Paseolus y Pitus y Mariamne, y una parte de la muralla oriental, las cuales no fueron tocadas. Aquí en Mateo 24 se nos relata de la segunda venida del Señor Jesucristo y el final del mundo, subrayando que estos acontecimientos, hermanos, debían de suceder, ya que el juicio de Dios era necesario por la desobediencia humana, por el pecado del hombre, y todo esto, hermanos,
Todo esto era parte de la contemplación del plan de redención, del plan que Dios había hecho desde la eternidad, porque un día, hermanos, tiene que suceder. Hebreos 10:37 nos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos deja escrito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, este es el gran amor de Dios. Este es el gran amor de Dios. Nuestro Dios no quiere que el hombre muera sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y hermanos, mucha gente dice, bueno, pues de eso siempre se ha dicho y nunca llega y nunca llega. Aquí está, hermanos, lo que la Escritura dice. El Señor no retarda su venida. Él es fiel y es justo. Él quiere que el hombre viva para que se arrepienta y que no vaya a condenación eterna. Maravilloso que no nos dijo cuándo vendrá, pero nos da algunas pistas, nos da algunas señales, y eso es lo que se encarga este capítulo 24 de darnos acontecimientos futuros. Nos da el curso de esta era que vivimos, hermanos. Pero déjenme decirles que el regreso del Señor Jesús, su segunda venida, será inminente, pues Él lo prometió. Es inminente porque Él lo prometió. Vamos a ver versículos 3 al 8 de este capítulo 24 y que nos dice de la siguiente manera. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, en el versículo 1 y 2 no lo dice, ¿sí? ¿Veis todo esto? Les dice el versículo 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Habían salido del templo y los discípulos le mostraban los edificios del templo. Muy maravilloso el templo de Jerusalén. Pero el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra. Y ellos se acercan al Señor y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese cómo no responde a la pregunta. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermanos, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo? ¿Usted lo sabe? ¿Sabe que hay muchos hombres? Y en diferentes tiempos, en todos los tiempos, ha habido muchos que han dado fecha, tal día, pero nada ha sucedido. El hombre ha sido muy inquieto en cuanto a esto de la segunda venida de Cristo, pero a la vez demasiado incrédulo. Demasiado incrédulo, hermanos, porque nunca la palabra de Dios nos dice cuándo. Nos da señales, nos da pistas. ¿Se imagina usted si el Señor Jesús nos hubiera dicho en el año 2000,
21, ¿qué estaríamos haciendo ahorita? Hermanos, es sorprendente la mente humana. Siempre incrédula ante la palabra de Dios. Incrédula ante la palabra del Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No hay hora, hermanos, pero el Señor vendrá. Versículo 4. El Señor dice, mirad que nadie os engañe. El Señor trata de advertir a sus discípulos, en lugar de cuándo, trata de advertirles de lo que vendría. ¿Y qué vendría? Pues engaños. Mirad que nadie os engañe. En un futuro, hermanos, habría gente sin escrúpulos, engañadores. ¿Dónde, hermanos? ¿En la iglesia? Sí, hermanos, en la iglesia. Dentro de la iglesia. Pero mire, si usted y yo, momento tras momento, día tras día, nos mantenemos ocupados de la misión que como creyentes se nos ha encomendado, con toda seguridad viviremos como si el Señor viniera hoy. Y esos engañadores que entran como ovejas, pero que son lobos, guiados por el mismo Satanás para engañar. Hermanos, de esto tenemos mucho el día de hoy. Muchas iglesias que se han levantado, así miren, de la noche a la mañana. Y que les hacen cosquillitas en sus oídos, diciéndoles los que le gustan, pero no están siendo preparados para la segunda venida de Cristo. Hermanos, debemos de estar alertas, listos, avispados contra cualquier engañador. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón? Versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre. Miren nomás, hermanos. Vendrán muchos en el nombre del Señor Jesucristo diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y sabe qué? A muchos los van a engañar. ¿De quién hay que cuidarse? Pues hermanos, hay que cuidarse de muchos hombres que se dicen ser el Mesías. De muchos hombres que dicen, ya va a venir Cristo. Y muchos han vendido sus propiedades, las han repartido a los pobres porque ya va a venir Cristo, ya para qué las quiero. Pero no es cierto. Hay palabra de Dios en su escritura que nos dice de esas señales que tendremos. Cuidado, hermanos. Los engañadores son tan convincentes que van a engañar a muchos. Mire, en los días del mismo Señor Jesucristo hubo quien se decía ser enviado de Dios. Siempre los ha habido, hermanos, y los va a haber. Se recuerda cuando el Señor Jesucristo llegó al mundo, el pueblo judío, el pueblo que Dios había escogido, que a Dios había hecho para que fuera ejemplo a los demás, estaba bajo el yugo de los romanos. Así es de que se levantaban muchos falsos hombres prometiendo ser liberarlos del yugo de los romanos. Y como el pueblo, algunos, no todos,
sabían de lo que la Escritura decía de que vendría el Mesías, pues esperaban a un Mesías libertador del yugo de los romanos en este caso. Pero el Señor iba mucho más allá de la libertad del yugo de los romanos, de hacerlos libres de la condenación del pecado. Recuerden, hermanos, que Cristo en nuestra vida, Él es nuestra única esperanza. Con Cristo en nuestra vida somos suficientes, hermanos. Y por lo mismo, Cristo es la única solución para toda necesidad humana. Hermanos, usted y yo confiamos en el Señor. No estamos confiando en ningún partido político. No estamos confiando en ningún hombre, por muy bueno que se diga ser. Usted y yo debemos tener nuestra mirada en el Señor, en Él nada más. Mirad que nadie os engañe. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis. Hermanos, la historia de los judíos estaba marcada por muchas guerras, por muchos rumores de guerras, dado que ellos, los judíos, fueron conquistados por muchos. Usted ya sabe por qué. Por el pecado, hermanos, por su idolatría, por su rechazo a Dios, por su falta de confianza en el Señor. Cuidado, hermanos. El anhelo del judío era quedar libre de la condición de sus conquistadores. Esta situación se repitió continuamente, pero dice aquí la Escritura, aún no es el fin. Es necesario que eso acontezca, pero no es el fin. El anhelo del Señor Jesucristo era que los suyos no se desviaran del reino del servicio, no se desvíen por los rumores de guerra, no le den atención a esas guerras o rumores de guerra. Por favor, véanme a mí. Hay cosas que hacer en mi servicio. Por eso dice, no os turbéis. Hermanos, yo no recuerdo en toda mi vida que en un momento dado no haya guerra en alguna parte de este mundo. Siempre, siempre. Ya estoy viviendo bastantes años. Yo no sé cuál día no aparezca en el periódico que hay pleito entre un país y otro. Hoy más que nunca lo vemos así. Recuerdo la guerra del Golfo Pérsico. Mis compañeros estaban preocupados, pensando que ya quizás sería la tercera guerra mundial. Y se acercaron para preguntarme a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Gracias a Dios pude tener comunicación con un hermano nuestro que era copastor y rápido esa misma tarde me hizo un escrito y pude compartir al día siguiente con mis compañeros lo que la palabra de Dios decía. Ya pasó muchos años y no pasó la Tercera Guerra Mundial. Pero hay rumores de guerra, hay guerras y rumores de guerra, siempre, hermanos. Siempre. Ahorita en estos momentos hay guerra, hay pleito, hay rumores de guerra en otros países. No os turbéis. Hermanos, usted y yo tenemos que estar con nuestra mirada puesta en el Señor, pensando en tanta gente que hoy necesita de Cristo Jesús. La lucha, hermanos, es contra el pecado, contra las tinieblas y el error como consecuencia del pecado. Y esa lucha, hermanos, debemos de llevarla bajo la dirección del Espíritu Santo,
seamos obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Seamos buenos oyentes, entendedores de la guía del Espíritu Santo, que Él nos guía hacia lo mejor. Nuestra vida ya está segura en Cristo, hermanos. Haya guerra o no haya guerra, el día que Dios nos lleve, vamos con Él. Lo que sí, que su venida es inminente, hermanos, porque Él lo ha prometido. Versículo 7. Aquí, hermanos, en este versículo 7 de este capítulo 24 de Mateo, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos, pestes y diferentes lugares. Aquí lo que está haciendo el Señor está nos predice catástrofes mundiales a nivel mundial. La misma tierra se va a involucrar por el regreso de Jesús. Esto de que va a haber hambres, va quien vaya a cultivar algo o la tierra va a dejar de producir, no sabemos. Pero si va a haber hambre, quiere decir que no hay producción. No hay suficiente producción. Pero dice la Escritura, no es el fin, no es el fin. Todo esto nos debe alertar al pueblo creyente en Cristo, hermanos, a ocuparnos en el servicio de Él, en lugar de hacer tanta especulación. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Versículo 8 y último de esta primer parte. Aquí lo que encontramos, dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Aquí Mateo nos da un ejemplo de una mujer a punto de dar a luz. Sufrirá dolor, angustia y ansiedad, pero al llegar el bebé, el panorama va a cambiar totalmente. Y cambia por el gozo, por el amor y la paz que el evento tiene con la llegada del niño. Así va a ser la venida del Señor, hermanos. Ya que antes habrá mucho dolor, mucha persecución, pero luego, hermanos, cuando venga el Señor, el gozo será eterno. Hermanos, debemos estar orando mucho al Señor, porque mejor nos ocupemos en la obra del Señor. De que va a venir el Señor, va a venir. ¿Con qué cuentas le saldremos? Señor, yo te estuve esperando y aquí estoy esperándote. Y quede el servicio. Dios nos ayude, hermanos. Nos ayude más bien a estar alertas, porque de que el Señor Jesús va a venir porque Él así lo ha prometido. En segundo lugar, hermanos, esa segunda venida de Cristo va a ser visible. ¿Y sabe qué? Todo ojo lo verá. Vamos a ver ahora, hermanos, Mateo 24 del 29 al 32. Vamos a pasarnos unos versículos en este capítulo y vamos a ver el 29 al 32. Dice la Escritura así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Fíjese que de niño, mis 7, 8 años quizás, yo alguna vez les he comentado que aprendí algunos textos y un señor que ya murió me preguntaba: hermano, ¿cuántos textos se sabe? Pues me sé 3, me sé 4, me sé 5, y él me hacía que se los dijera. Y en una ocasión me puse a aprenderme pues más versículos, pero seguidos.
Y uno de estos versículos fue esta lectura, ¿sí? Y precisamente la que acabo de hacer, del 29 al 32. Pero esta lectura me asustaba a mí. Yo no entendía muchas cosas. Me asustaba que un día el sol ya no iba a dar su luz, que la luna no diera su resplandor. No sabía yo entonces que la luna, el resplandor era por la misma luz del sol, pero que las estrellas cayeran del cielo y que las potencias de los cielos, que no sabía yo que eran las potencias, bueno, todo esto me asustaba. Mi madre me decía que orara a Dios y que tuviera fe y confianza en que sucediera lo que fuera a suceder, Dios estaba conmigo. Y hermanos, bueno, ahora yo sé que Dios está conmigo. Y yo quiero invitarle a que usted sepa que Dios está con nosotros. Y que suceda lo que suceda, Él es el Dios que nos ama, que es Dios que nos ha salvado, que nos ha prometido que va a venir y que Él nos va a llevar con Él a reinar con su Padre Celestial. Bueno, eso cuando era yo de niño. Pero hermanos, ahora, en esta segunda parte de nuestra lección y en este versículo 29, aquí, hermanos, esta descripción o esta narración que da el Señor Jesucristo y reflejada por Mateo, implica la severidad de la tribulación que va a venir. Los profetas habían hablado de esta conmoción. Imagínense usted que el sol no dé más su luz. Si no hay luz del sol, no hay fotosíntesis, no va a haber producción. La luna, que es un planeta de la Tierra, tiene su función de ser. Hay mucha función de ser de la luna. El que las estrellas caigan del cielo y las potencias de los cielos sean conmovidas. Hermano, esto es algo que conmueve realmente, es una conmoción total. Pero esto está escrito ya en la palabra de Dios desde antes de que el Señor Jesucristo lo esté mencionando aquí en este Evangelio según San Mateo. Nosotros encontramos desde el profeta Isaías capítulo 13 versículo 10, Ezequiel 32, 7 y 8, Joel 2, 10, Zacarías 14, 10, entre otros. Hermanos, aquí no es averiguar si estas señales deben interpretarse literalmente, porque hay comentaristas que lo toman literalmente, otros lo toman simbólicamente, ¿sí? Lo toman simbólicamente, sino subrayar que la venida del Señor Jesucristo es inevitable y será visible. Sucederá. Sucederá. Eso es lo que dice el versículo 29. Será algo muy lamentable, será una gran tribulación el que suceda todo esto para los que estén vivos. El quien viva y vea suceder esto, hermanos, pues será una conmoción total, pero va a suceder. Y el asunto es que será visible y que todo ojo lo verá. Versículo 30, hermanos, ¿qué va a suceder después de esto? Bueno, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo, hermanos. Cuando la conmoción llegue al punto más alto, viene la escena más gloriosa, victoriosa y esperada por los cristianos. La venida de Cristo, hermanos. Jesús vendrá, hermanos. De la misma manera que Él ascendió al cielo, así el Señor. Así Él vendrá. Dice el libro de los Hechos 1:9. Viéndolo ellos, los discípulos, los seguidores de Cristo, el Señor Jesucristo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En el 1:11, esto dice 1:9, ahora vamos al 1:11. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Dice el versículo 30, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. Este lamento, hermanos, puede ser porque ya sabe el hombre que el Señor Jesús viene a juzgar. Algo muy importante, hermanos, es que este mismo evangelio de Mateo, déjeme pasar al versículo 14 de Mateo 24, dice, y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación. Este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Hermanos, cuando no haya ningún ser humano, no haya ninguna persona en el mundo que no conozca del evangelio de Cristo, hasta entonces no va a venir Cristo. Hasta cuando ya todo el mundo sepa, entonces dice, entonces vendrá el fin. Entonces va a venir el Señor. Quiere decir que todo el mundo sabrá que si cree en Cristo no es condenado, pero que si no ha creído en Cristo ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sabe, hermanos, que el Señor vendrá a juzgar, que el Señor vendrá a dar su retribución. A los que creyeron, venid a mí, benditos de mi Padre. Y al que no creyó, heredar lo que está para el diablo y sus seguidores. Entonces, esta palabra de lamentación, se lamentarán las tribus de la tierra, es porque saben que Cristo Jesús va a venir y vendrá como el rey que viene a juzgar. Y que ya saben que su final no es tan agradable. El Señor viene a reinar y viene, como dice el final del versículo, con poder y gran gloria. Hermanos, esto debe animarnos a nosotros a seguir siendo fieles al Señor, de animarnos a ser buenos testigos del Señor Jesús ante un mundo tan necesitado de Cristo. Hermanos, yo sé que estamos luchando en contra de la corriente. Yo sé, hermanos, que nuestro caminar es lento porque el mundo está muy difícil. Pero usted sea fiel al Señor. Avance nada más en el Señor. Versículo 31, hermanos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí el Señor, hermanos, contrasta con el lamento de todas las tribus de la tierra. Versículo 30. Pues los ángeles, como heraldos del rey, juntarán a los escogidos del Señor, que se gloriarán por su redención que ya llegó. Esto, hermanos, es una escena real, es una escena victoriosa y oficial. Pues el rey es el que está llamando desde a todo el mundo, a todo rincón de la tierra, llamando a sus escogidos. Y estos ángeles, como mencioné ahorita, estos heraldos del Señor juntarán a sus escogidos desde los 4 vientos del norte, sur, este, oeste, de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 32, hermanos. De la higuera aprended la palabra, la parábola. ¿Cuándo vendrá el Señor, hermanos? Pues no lo sabemos. ¿Usted lo sabe? No, hermanos, no está escrito. Que usted oye que dice alguien, déjelo que diga misa, déjelo que diga. No lo sabemos,
Pero lo que sí sabemos y afirmamos es que el Señor Jesucristo regresará y que todo ojo, hermanos, todo ojo le verá. Hermanos, vivamos alertas y esperanzados. Veamos lo que el Señor Jesús nos deja aquí en este versículo 32. Veamos a la higuera. Ya estoy saboreándome las brevas, hermanos. Ya espero que ya haya brevas prontamente. Veamos a la higuera y pongamos nuestra vista en el Señor Jesucristo y en la esperanza de esa hermosa redención ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y no en conocer, en querer saber del día, saber la hora, puesto que nadie la sabe, hermanos. Nadie la sabe. Dice Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. ¿Sino quién? Sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor, porque Él regresará y todo ojo lo verá. En tercer lugar, hermanos, y último de nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical, es que ese regreso del Señor Jesucristo debe ser velando, con esperanza. Vamos a ver los versículos 42 al 44, hermanos, de este capítulo 24 de Mateo, que nos dice, velad. Entonces hay que velar, hermano. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría hurtar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El regreso del Señor, hermanos. Día glorioso para los suyos, ¿sí? Para usted y para mí, pero terrible y temible para el incrédulo, para el que no cree. Y el que no cree se hace enemigo del Señor. Hermanos, el objetivo de mencionar los últimos tiempos es para que usted y yo tengamos la certeza de su segunda venida y que permanezcamos más alertas que nunca cada día. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo estar alerta? Bueno, el versículo 42 nos dice, velad. Velad es un mandato, está escrito, es un verbo imperativo, es un verbo que nos dice que hay que hacerlo. ¿Quién va a velar? Pues el creyente en Cristo, usted y yo. Estemos listos, hermanos, listos con las cosas que suceden. Estemos atentos, expectantes. No nos relajemos, por favor, hermanos. Yo siempre he dicho, hoy usted oró 2 horas. ¿Y qué dice mañana? Pues vuélvalo a hacer. Vele más tiempo. Tiene esa oportunidad, hágalo. No porque ayer hice servicio, serví a mis semejantes, hoy voy a descansar. O algunos dicen, este es mi año sabático, voy a descansar porque ya el año pasado ya serví mucho en la iglesia. Hermanos, no, por favor, no se me relaje. No se ponga cómodo. En la obra del Señor siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Velad es un mandato, no nos da opción a relajarnos, no nos da opción a dormirnos. ¿Sabe por qué? Porque a quien estamos esperando, ¿quién es? Pues es el Señor nuestro, el que nos salvó, el que entregó su vida, el que nos redimió, el que pagó por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario. Es el Señor de señores, es el Rey de reyes a quien pertenecemos. No temamos, hermanos, por ningún motivo
a la tribulación que se espera. No tenga temor. Esperemos, hermanos, con nuestras lámparas, con mucho aceite, lámparas encendidas, que esté el Espíritu Santo fluyendo en nosotros en todo momento. Velad es lo que dice el Señor. Y velar es porque no sabemos cuándo. Y luego nos da el Señor algo importante. ¿Sabe de esto? Que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir un ladrón, pues entonces estaría muy alerta, ¿no es cierto? Hermanos, aquí el Señor Jesús nos da una buena ilustración que nos da claridad. La invitación es a que permanezcamos velando, como si supiéramos que esta noche viene un ladrón a robar nuestra casa. ¿Qué haría usted si esta noche viniera un ladrón? ¿No buscaría cerrar bien? Alguna vez he comentado que en casa, que su casa, el barandal solo se quedaba emparejado. En la puerta, la de spring, nunca con llave. La puerta que teníamos de madera era una puerta de tambor. Esa le poníamos el seguro y ya. Pero usted sabe lo que pasa con una puerta de tambor, ¿no es cierto? Todo fue que a la vecina se metieran a robar, le sacaran con un cuchillo de la misma casa aquí, para que le pusiéramos candado con cadena al barandal, la puerta también con un candado, el spring bien cerrado y la puerta de tambor pues la tuvimos que cambiar. ¿Qué le parece, hermanos? No esperemos a que suceda eso para asegurar nuestro hogar, hablando del lugar físico que tenemos. Hermanos, pero el Señor vendrá y por eso nos dice que va a venir como un ladrón, que no tiene hora, no nos dice a qué horas. ¿Será temprano, será medianoche o será la madrugada? Hermanos, claro que estaremos en vela. Estaremos muy atentos y alerta porque no sabemos a qué hora va a venir. Y ahora estoy hablando de la venida del Señor. Y además no sabemos cuándo. Este es un llamado urgente, hermanos. Vivamos cada día para Cristo. Hablemos con Dios. Hablemos con el Señor a través de la oración. Oigamos su voz a través de la lectura de la palabra del Señor. Júntese con los redimidos de Cristo. Venga a los cultos. Y dígale a otro lo que Cristo hizo por usted. Testifique de Cristo, hermano. Concluyamos, hermanos. El Señor Jesús vino, murió en la cruz y nos salvó redimiéndonos del pecado y de la muerte que nos esperaba. Segundo, en su segunda venida, el Señor terminará esa redención y hará todo nuevo, cumpliendo así sus promesas hechas y que están en la Escritura. En tercer lugar, preparémonos para su regreso, viviendo cada día a la luz de esta realidad. El Señor vendrá. Él completará su obra en nosotros, juzgará al impío por sus pecados y reinaremos juntamente con Él. Veremos su gloria. Dice la Escritura aquí, estar preparados, hermanos, estar preparados. Dios nos bendiga, hermanos, y estemos seguros de que Cristo viene. Tu ojo le va a ver. Oremos, nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial. Agradecemos en nombre de Cristo Jesús esta bendición que nos has dado, Señor, de que tú vas a venir, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a creer esta gran verdad bíblica, Señor, a esperarte con ansia, Señor, que cada día nuestra vida viva realmente en vidas cristianas, Señor, que no nos relajemos por ningún motivo, Señor, y que sigamos siendo fieles a tu palabra en todo momento, Señor. Una vez más te rogamos por los que están sufriendo, por los que están llorando, Señor.
los que sufren la pérdida de un ser querido, Señor. Pero, Padre, seguimos implorándote porque esta pandemia termine, Señor, y podamos estar reunidos juntos adorándote, Señor, dándote gracias por lo bueno que eres para con nosotros. Te agradecemos, Señor, bendición a través de este departamento de Escuela Bíblica Dominical. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga y quiero invitarles a que nos preparemos para el para el siguiente domingo. El siguiente domingo iniciaremos un nuevo tema que se va a titular ¿Cómo hablar de Jesús? Nuestra lección próxima se titula Nuestra comisión. Vamos a ver Mateo capítulo 28, del 18 al 20, y segunda a los Corintios 5, del 16 al 21. El Señor les bendiga, hermanos, les llene de muchas bendiciones. Les amo en el Señor está con nosotros, hermanos. Amén.